Muy bien, pues va. Mastitis bovina o dolor del cuarto es un capitulito o un pequeño fragmento que en el libro que tiene Hammer enfocado en el seno tenéis como una especie de resumen en la página 6 que hice de el análisis, la reflexión que hace Hammer. Hammer dice que si él tuviera que vivir en condiciones normales, como una mujer, un conflicto ductal del conducto, él preferiría vivirlo como vaca que como mujer humana. ¿Por qué? Porque si una vaca es separada de su ternero, de su ternerito, y se lo llevan para sacrificarlo, ¿qué activa? ¿Adivináis? ¿Os acordáis? Separación activa, ulceración en el conducto. No hemos hablado, pero ahora lo vamos a empezar a hablar. Esta fase es asintomática, no hay dolor, es como en la piel. La epidermis, si yo voy y estoy 10 horas bajo el sol, estoy súper bien, tranquilo, feliz, en la playa, llego a casa, se me pone la piel roja, se me hincha, aparecen esas mismas ampollitas que hemos estado hablando, y la sensibilidad, la molestia, el picor, el escozor, todo eso lo vivo en fase. Muy bien, gracias. Me gustaría que cooperarais un poco más, si sabéis la respuesta. Entonces, ¿qué ocurre con la madre vaca con su ternerito? Que cuando es separada de su ternerito, entra en fase de estrés, fase activa. ¿De qué conflicto? De separación. Van pasando los días y llega un momento que va a entrar en solución, o cuando quede embarazada de nuevo, o cuando consiga... hay algo que ocurre que llega que el programa entre en solución, y ya un tiempo después nos hemos olvidado y estamos un poco descontextualizados porque soluciona al cabo de cierto tiempo. ¿Y qué ocurre cuando entra en solución? Hay molestias a la hora de ordeñar, hay molestias, se hincha el tejido, y con ese hinchamiento, enrojecimiento, hay hipersensibilidad. Viene el veterinario y dice mastitis. Una mastitis son muy comunes en el ganado. ¿Y qué hacen? Pues piensan que es por algún microbio que ha llegado, que ha infectado, que no sé qué. Antibióticos y ya. Y lo van viendo y monitorizando. Muy bien. ¿Qué pasa con una mastitis humana? La gran mayoría de mastitis humanas son diagnosticadas, en el mejor de los casos, como mastitis, en el peor, carcinoma ductal. Es el mismo tejido, la misma fase. Todo esto que hemos visto para la vaca es la misma estructura, es el mismo órgano, controlado también por la corteza. En fase activa actúa igual, seas vaca, cabra, gata, perra o mujer humana. Y todo esto que vemos que es la misma estructura, que nos sirve para entender muy bien la situación que vive esta vaca y la situación que vive la mujer humana con la separación. ¿Se diagnostica igual? ¿Se da el mismo tratamiento? Pues no, de la mujer humana. Si la diagnostican de carcinoma ductal, quimio, radio, cirugía, mastectomía en algún caso, que es amputación, y quimio, radio, y se le diagnostica con la palabra cáncer. Aquí se diagnostica como mastitis. Una tiene mucha más posibilidad de sobrevivir, porque ¿cuántas vacas mueren de mastitis? ¿A cuántas les dan quimio, radio o amputación? Vale. Entonces entienden por qué Hammer dice que preferiría vivirlo como vaca que como mujer humana. Muy bien. Hay otra anécdota que es la de la cabra Meki, que es la siguiente, que está también en la página 6 del librito,
que... ¿Alguien me ayuda? Vamos a hacer una lectura, es cortita, lo vamos a leer. ¿Guiem? ¿Puede ser involuntario, Guiem? Sí. La cabra Meki. He aquí una pequeña historia desde España. Mientras dábamos un paseo, casualmente nos encontramos con una cabra que había huido a un río huyendo de unos perros. La salvamos y como no cesaba de balar, la llamamos Meki, por Meckern, balar en alemán. Un momentito. Entonces, podemos ver que ¿cómo se llama? El balar nos indica que la cabra estaba... Ya nos indica un poquito, porque nos podemos dar cuenta cómo nuestro estado y nuestra manifestación tiene que ver con lo que estamos viviendo. Entonces, esta cabra tenía un proceso. Gracias. Pues... Para que no se sintiera tan sola, le compramos una cabrita pequeña como compañía. ¡Tatán! Al poco tiempo, ambas eran inseparables. Esto debió representar para Meki la solución de su conflicto de separación, ya que la ubre izquierda comenzó a crecer desmesuradamente. Los hijos de Meki, ¿verdad?, probablemente le habían sido quitados y sacrificados. Aquel suceso debió haberle causado un enorme conflicto de separación, como sufría cualquier cabra, vaca o mujer que perdiera a sus hijos. Luego, llamamos a un pastor de cabras que tuvo que ordeñar la ubre cada 3 días durante 3 meses. Por lo demás, la leche estaba deliciosa, como leche normal de cabra. Y que dejan. Entonces, al ponerle al otro cabrito, hizo que entrara en solución. ¿De qué? De esta situación, de esta vivencia de sentir que no tenía, que ya había perdido sus crías, se las habían arrancado o las habían quitado de su vera, ¿no? Entonces nos podemos dar cuenta de que... Sí, hay pregunta. Es que me he liado una cosa. Sí. Pone textura. Sí. Se le ha puesto a la izquierda los ojos. ¿Ha puesto la izquierda? Sí, la mamá. ¿En qué línea está lo de la izquierda? Lo metal. En el segundo párrafo al final pone ubre izquierda y en el siguiente pone los hijos de Met y Purga. Voy a revisarlo, es muy interesante que me haya dado cuenta de ese detallito, porque durante los casos que vamos a ver hoy vamos a estar revisando eso constantemente. Voy a echar una revisada a este detalle y te felicito por haberlo descubierto. Muy bien, entonces esto es la cabra X, salen fotos. Aquí no se ve muy bien. Si se De todas formas, en las fotos no hay que fiarse mucho porque a veces se ve al revés. Entonces, por ejemplo, vamos a ver en la tarde fotos de un caso humano, de una mujer, y en algunos parece que está a la derecha y a la izquierda porque a veces se toma la foto en el espejo, a veces se la toma directa, a veces la cámara misma del móvil, si la pones una cámara, la frontal o la trasera, también a veces gira la imagen. Yo a veces me he tomado fotos con un cartel y veo que la letra está al revés. Entonces la propia cámara también, las más antiguas imagino que no, las más modernas sí. Y estaría muy bien que pusieran ya un programita o un algoritmo que ya te la girara de forma automática para que eso se corrigiera. Muy bien, vamos a ver con un poco de detalle, con un poquito más de detalle, qué ocurre en la glándula mamaria. En fase activa, ¿qué ocurre? Carcinoma mamario adenoide, que es de glándula. Si sabemos un poquito las raíces, es reiterativo decir adenocarcinoma de glándula mamaria porque dices 2 veces glándula. No dices cuando dices adenoideo o adenocarcinoma porque es glándula en griego. Entonces, un adenocarcinoma, siempre de glándula mamaria, en relación al pecho.
En fase, después de la conflictólisis, en fase PCLA, esto de aquí es la epicrisis, que veis lo finita que es. Entonces en este dibujo se ha expandido simplemente para que quepa un poco el texto. En algunos programas se sigue esta línea y se escribe dentro lo que ocurre en la epicrisis. Aquí no se ve así, pero la imagen tiene esa utilidad. Pero la epicrisis es así, en realidad, ¿no? Tenemos en PCLA los microbios que empiezan a hacer ¿qué? ¿Os acordáis? Degradar el tejido. Entonces, en fase PCL, la PCLA, el tumor se elimina mediante caseificación tuberculosa y todo eso se produce en PCLA. En epicrisis hay el drenado en condición, que es a través, aquí hay algo muy importante, que todos los órganos del cerebelo, en PCLA justo al final, epicrisis y casi puede agarrar muy poquito de PCLB, hay mucha sudoración nocturna. Entonces cuando tenemos sudoraciones nocturnas, endodermo, mesodermo antiguo, mesodermo nuevo o ectodermo, esa sudoración nocturna ya nos sitúa directamente en mesodermo antiguo, cerebelo. Entonces si escuchamos un caso de una señora que ha sudado mucho, algo de cerebelo trae. ¿En qué fase? Solución. Muy bien, entonces la glándula mamaria hay sudoración fuerte también en PCL, final de la PCLA, porque la sudoración es el mecanismo por el cual también se drena a través de la orina y a través de la sudoración. En la epicrisis suele ser fría, puede la persona durante un periodo de fiebre todos tenemos a veces un pequeño momento de sudor frío, y que tenemos frío, ahí en el proceso de la fiebre hay momentos que tenemos un frío. Ese frío suele estar vivido precisamente en epicrisis. Sudor de cerebelo, ¿no? Ese sudor frío Me parece que es más de cerebelo. no te puedo decir con total seguridad, porque yo sé un poquito y me falta saber muchísimo. Cuanto más estudias esto, más descubres que necesitas saber cada vez más, y cada vez estás un poquito más seguro de algunas cosas, y también puedes decir, bueno, no estoy muy seguro, sé más o menos por dónde puede ir, y lo importante es, el gran problema es cuando creemos que ya sabemos todo acerca de algo. Muy bien, hemos hablado también de que si no hay microbios disponibles, que es lo que Hammer llama solución no biológica, el tumor se encapsula y permanece ahí, en ese lugar, y en ese caso, cuando encontramos un tumor encapsulado, no ha pasado este proceso, porque si no están los microbios no degradan el tejido, no se licua y no queda caverna. Si encontramos una mujer que tiene caverna en la glándula mamaria, ya estaría en fase cicatricial o de normotonía. O si encontramos un tumor encapsulado, también la diferencia es que una ha tenido microbios disponibles en su organismo y la otra no los ha tenido. Muy bien, entonces, si tenemos sudoración nocturna, ¿cuál de los dos? ¿Conducto o glándula? Glándula. ¿Sí? Bien. Conducto, vamos a ver el conducto. Ya hemos visto el proceso, que en fase activa, ¿qué tenemos? Úlcera del conducto. En fase de solución tenemos inflamación, se suele hinchar bastante, como la oveja, la cabra mequi, que se veía el pecho así muy hinchado, muy inflamado. Y suele haber hipersensibilidad, picor. Las mujeres a veces, describen a veces que les molesta el roce de la ropa, como cuando estamos quemados por el sol, que nos molesta la epidermis, es también ectodermo, de la misma forma que es el conducto. Entonces, saber los tejidos
los órganos a qué capa embrionaria pertenecen, si son endodemo, mesoma antiguo, nuevo o ectodemo, nos hace darnos cuenta de que sabemos un poquito cómo funciona, cómo responde cada uno de esos órganos. Si lo tenemos bien clasificado y lo tenemos cognitivamente aprendido. Aquí ocurre algo interesante de tener en cuenta, que Hammer describe que en la naturaleza el pecho funciona casi toda la vida útil de la mujer, porque la mujer en la naturaleza, he comentado antes que casi no tiene menstruación, porque está embarazada, lacta, vuelve a quedar embarazada, lacta, y es una máquina de vida, una máquina de hacer hijos constantemente. Y lo que Hammer describe es que en nuestra forma de vivir este conflicto como humanos un tanto alejados de la naturaleza, este programa, el de conducto, en fase de solución, en PCLA, es importante que sea drenado como humanos. Si no se drena, lo que sale no es leche, es un liquidito transparente, un poquito como aceitoso, es casi liquidito de las ampollas. Una ampolla es ectodermo también. Entonces, si ese líquido no se drena, por alguna razón que no está muy bien descrita, se sabe que ocurre, pero lo que ocurre es que el pecho se hace más chiquitito, se reduce y llega a quedar más pequeño que el otro. Eso a nivel fisiológico y a nivel biológico no representa como tal ningún problema, simplemente que el pecho se ha retraído, más que retraído le llaman, se ha resecado un poquito, queda duro, estéticamente no es tan bonito, pero no trae ninguna otra complicación. Eso sí no se drena. Si se drena, con sí se puede evitar eso y puede quedar de la misma forma que el otro. Esto es lo que acabamos de compartir. Pero si no se drena, el cuerpo no tiene sus herramientas para expulsarlo. Es que la herramienta es que sea succionado, o sea, la herramienta biológica que en todos los mamíferos se da es que siempre hay alguien succionando. En la mujer humana no siempre hay alguien succionando, entonces el organismo, nuestra forma de vida, nuestra cultura, las culturas en las que la mujer lacta muy pocos años de su vida y tiene muy pocos embarazos durante su vida, es como algo que todavía la solución tampoco es un gran problema a nivel biológico. Una cosa es a nivel biológico y otra es el sentido que le damos a esa respuesta final, o a sería ese pecho reducido, más seco y compacto y fuerte, no tiene ningún problema a nivel biológico. La mujer puede vivir toda su vida con eso. No sé si me estoy dando a entender. Sí, sí. Claro, a lo mejor no se va a sentir cómoda, a lo mejor, pero eso la naturaleza no es de más bien por los condicionantes humanos y el atributo nuevo que se le ha dado al pecho, también toda esta dimensión que tiene que ver también con la sexualidad, ¿no? Esto de aquí es una solución de conducto. Podemos ver que está bastante hinchado esta mama, este pecho. Comenta Hammer que en este caso la chica su pareja drenó el pecho y quedó igualito que el otro. Hay casos que se drena con sacaleches, lo ideal sería que alguien ayudara en ese drenado. Y vamos a ver también un caso de una chica que se lo drena ella misma. Y es impresionante porque era una chica que lo había hecho ya muchas veces en su vida sin haberse dado cuenta. Y es una chica que tomó el curso, lo escuchó, tal cual, tenía un proceso, estaba viviendo un proceso. Y después de incluso varias asesorías en salud que tuvimos, se dio cuenta y se acordó que en su adolescencia y de joven
tenía sensibilidad de molestias en el pecho y después de ducharse, cuando estaba ya el cuerpito caliente y todo, se drenaba ella de forma natural, así como muy instintiva, muy normal, como quien se pone delante del espejo, se asea y a lo mejor se revienta un granito o algo así. Entonces ella, sin saber nada, de forma así, se fue drenando muchas veces en diferentes momentos de su vida, y en diferentes momentos de su vida podemos ver que tenía activando y solucionando constantemente, en algunos momentos puntuales, conflictos de separación con su madre. Muy bien, pues vamos a abrir una parte interesante del curso. Tenemos aquí la chuletita esta, que es doble. Por una es todo este esquema y por otra es mujer diestra, pecho izquierdo, cría, madre y nido. Vamos a la página 9. Vamos a hacer una dinámica de analizar estos 15 casos de manera conjunta y colectiva y hacer algunas reflexiones acerca de estos mismos casos. Para ello sí agradecería la cooperación, porque es más fácil, es más entretenido si nos atrevemos a contestar de forma colectiva en voz alta. ¿Todo el mundo tiene boli también? ¿Bolígrafo? ¿O algo para escribir? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Sí, vale. Y si no, ¿hay alguien que le falte un boli? ¿Todo el mundo tiene? Genial. Va, estamos en la página 9. Vamos a hacer una cosa. Vamos a subrayar las palabras, mientras las estemos leyendo, que consideremos clave para el diagnóstico diferencial. Hay palabras que son importantes porque, visto como lo hemos estado analizando, hay palabras que son metadatos. Entonces, las vamos a subrayar y vamos a decir colectivamente, juntos, qué palabra estamos subrayando. Muy bien. Caso 1. ¿Quién me ayuda? Diestra. Vamos a leer en voz alta el título. ¿Alguien me ayuda a leer el título del caso 1? Un esposo infartado. Muy bien. ¿Hay alguna palabra que subrayarías ahí? Sí. ¿Cuál? Esposo. Esposo. Está muy bien, Infartado. esposo. Infartado está muy bien, pero todavía la podemos subrayar con líneas discontinuas, porque nos dice algo, pero todavía no estamos seguros de qué hay. Muy bien, entonces, seguimos. El esposo de una mujer diestra sufre un infarto para total sorpresa de la paciente. Muy bien. Diestra. Podemos subrayar diestra, podemos subrayar infarto. Aquí Sorpresa. el texto, bueno, sorpresa no nos da mucha claridad, es una palabra importante, pero no nos permite discernir. Vale, para el diagnóstico diferencial. Exactamente. ¿Qué pasa aquí? Entonces, aquí en el texto no pone que si hubiera fallecido, diría, ha fallecido, y entonces solamente tenemos la situación de una mujer que su esposo ha tenido un infarto. Hay que preguntarnos, tener en mente, glándula o conducto. Glándula significa preocupación, conducto separación. Aquí, imaginaros, mi marido ha tenido un infarto, mi marido ha tenido un infarto. ¿Qué puede estar viviendo esta mujer? Preocupación. Entonces, la respuesta 1 pondríamos preocupación por su esposo en colorido del conflicto. ¿Qué tipo de estrés interno vive? Tejido afectado. ¿Qué tejido es afectado? Glándula mamaria. Y viendo lo que hemos subrayado, siendo una mujer diestra, y hemos subrayado también esposo, ¿en qué lateralidad está afectada? ¿Qué? Derecha. Muy bien, la derecha. Entonces, si nos damos cuenta, con estos pequeños análisis, hacer un diagnóstico diferencial con esto es bastante sencillito a grandes rasgos, y viendo los casos, lo que nos vamos a dar cuenta es que
todo puede subir un poquito de complejidad, pero esa complejidad va a subir poquito a poco, gradualmente. Por eso les invito a responder en voz alta. Todos nos podemos equivocar, no hay ningún problema, y estamos aquí para descubrir, trazar este camino y a ver si podemos por el camino aprender un poquito. Caso 2. ¿Algún voluntario o voluntaria que me ayude? Se sentía culpable por no querer cuidar a su madre enferma. La madre de una paciente diestra En el título hay una palabra, se sentía culpable otra, por no querer cuidar a su madre madre. enferma. Tanto lo de culpable, bueno, culpable no vamos a ir viendo cómo se va degradando la historia. Ahora sí, vamos a ver si... Sí. despacio. La madre de una paciente diestra estaba mal de salud. ¿Hay alguna palabra clave por ahí? Diestra. Hay que decirlo, ¿eh? Si veis una palabra clave, lo decimos. Estaba mal de salud y por eso tenía que hacerse cargo de ella. Algo que rechazó. O sea, aquí también hay algo que rechazó. Vamos a esperar un poquito más. Sin embargo, la paciente se reprochaba a sí misma esa actitud y constantemente tenía remordimientos de conciencia y se sentía culpable porque había rechazado la petición y no había querido hacerse cargo de su madre. Yo les voy a dar una pista. Se sentía así, Culpable. tal cual, pero tampoco pone que no se viera. Se estaban viendo, pero no... Sentía que no se tenían que hacer responsable. ¿Qué más? De esta manera se enfermó de cáncer de mama. Pongo cáncer de mama porque si hubiera puesto adenocarcinoma o carcinoma ductal ya os diría todo, ¿no? Entonces lo pongo así, enmascaradito, ¿no? Para ver si con nosotros mismos podemos sacar. Cuando fue operada, el conflicto se solucionó casi automáticamente, porque ahora que ella misma estaba enferma, se había liberado del compromiso de hacerse cargo de su madre. De esta manera se sintió excusada, puesto que ahora debía pensar más en sí misma. Aquí, este es un caso que hay que casi adivinarlo un poquito. No, aquí lo que importa es que en ningún momento dejó de ver a su madre. Entonces se estaban viendo y ese sentimiento de culpabilidad, ¿cómo creéis que lo estaba viviendo? Preocupación. Entonces, sí, podemos poner preocupación. No es que hubiera una pelea como tal, porque no hemos visto que estuvieran discutiendo fuerte ni nada de eso, pero... Con ella misma, a lo mejor. Sí, pero normalmente cuando es para el pecho suele ser... No hay como autolactancia. Muy bien, entonces, colorido del conflicto, preocupación por su madre. Tejido afectado. Las glándulas. Bien. Lateralidad, ¿en qué pecho sería? A izquierdo. Izquierdo. Bien. Caso 3. Un duelo a mamá que duró 20 años. Hay una palabra clave ahí. A ver quién la adivina. Mamá. ¿Hay otra? Entonces hay dos. Duelo. Porque ¿qué nos invita ya a pensar en un duelo? Claro. Y a ver, 20 años también podemos ver que hay una carga conflictiva importante, ¿eh? Porque vamos a seguir leyendo. Una paciente zurda, y subrayo zurda, Muy bien. tuvo una discusión fuerte con su madre. Discusión también. Sin embargo, quería verla una vez más y hacer las paces. Inesperadamente la madre falleció sin que ella pudiera verla. Lo que le hizo sentirse culpable no fue la diferencia de opinión, ya que seguía creyendo que tenía razón aún después de la muerte de su madre, sino que se trató de su muerte tan repentina. Es así que fue 2 veces a la semana al cementerio durante 20 años. ¿Se imaginan 2 veces a la semana durante 20 años? ¿Podríamos contar cuántos días se fue al cementerio? Es impresionante, ¿no? Es fuera de lo común, no visto, ¿no? Un exceso. Un exceso. Muy bien. Muy bien, entonces,
lo que vemos, ese gran exceso de ir 20 veces al cementerio, durante 20 años al cementerio, 2 veces por semana, si tuviéramos que definirnos entre uno de los dos, Separación. muy bien. Entonces, el número 7, colorido del conflicto, separación con su madre. ¿Qué tejido es el tejido afectado ante una separación? Unos con otros. Bien. ¿Cuál es la lateralidad Como era afectada? zurda, espera, es Como era zurda, pero pero Si es mujer zurda, tiene que ver con su madre. Entonces, madre, sí. tenemos que una mujer diestra, la madre está a la izquierda. Si es una mujer zurda, es al revés. Entonces, va a estar en el pecho. Derecho. Bien. No he perdido vuelvo al 2, que es que Sí. hemos surgido la duda. Hemos dicho que era glándula, pero también había dicho algo de que carcinoma ductal, ¿verdad? Me pareció entender. En el caso, me dices, el caso 2. 2, sí, perdona, que es que estaba yo Esto bueno, se comentó que era la preocupación. Lo que comenté es que en el texto no pone que estuvieran separadas, se estaban viendo y tal. Y Pero sería más adenocarcinoma, ¿no? Más que sería adenocarcinoma de glándula mamaria, Vale, porque era la preocupación, mi madre está mal, yo no quiero cuidarla porque tengo muchas cosas, pero me sigo preocupando por ella porque está mal, pero no quiero ir a hacerlo porque tengo todas estas otras cosas. Se estaban viendo también, porque si no, diría, ya no se vieron durante mucho tiempo. Me estoy Yo había entendido carcinoma ductal, por eso te preguntaba. No, sería adenocarcinoma de glándula mamaria. Tengan en cuenta que este ejercicio solamente es para empezar a pensar un poquito a nivel real. Tenemos un diagnóstico, tenemos unos síntomas. Aquí estamos poquito a poco empezando a ver y a identificar síntomas. Ahora casi no hay síntomas, solamente hay como escenarios. Y ahorita van a empezar a entrar los síntomas. Vamos subiendo muy poquitito, de poco a poco, el nivel de dificultad. Caso 4, ¿alguien me ayuda? Una mujer Título. tuvo tuberculosis durante la lactancia. ¿Alguna palabra subrayamos? Lactancia. Lactancia no nos dice... Tuberculosis. Tuberculosis, sí. Lactancia no nos permite Sí, es verdad. ubicarnos. Una mujer tuvo un conflicto con su esposo. ¿Qué subrayamos aquí? Sí, Esposo. Esposo. y en los 3 primeros meses de embarazo desarrolló un cáncer de mama. No subrayamos nada porque no nos dice nada diferencial. Tuvo buen parto. ¿Está bien? Después de dar a luz, este cáncer estalló otra vez conflictivamente. Duró un tiempo en el que no le salía leche de la mama derecha. Mama derecha. Muy bien, mama derecha. Cuando el cáncer se degradó a través de la tuberculosis, ¿Qué hay aquí algo o no? Tuberculosis nos sitúa, ¿dónde nos sitúa tuberculosis? La tuberculosis es un bichito, un microbio que degrada, entonces nos sitúa en glándula mamaria, ya en una fase también muy precisa, porque decir tuberculosis, que hoy tiene tuberculosis, significa que al menos de glándula mamaria no está ni en fase activa, ni en epicrisis, ni en PCLB, ni en cicatricial, está única y exclusivamente en PCLA. cuando el cáncer se degradó a través de la tuberculosis con un sudor nocturno usual. ¿Se acuerdan? Sudor nocturno también lo podemos subrayar porque es otra corroboración. Al final del periodo de lactancia, la madre nos informó que la leche tuberculosa ya no le gustaba al lactante. Sin embargo, los nódulos habían desaparecido y pudimos observar con un tag la caverna que ahora ocupaba el lugar del nódulo. Podemos subrayar nódulo y caverna. Nódulo sería por aquí, en fase activa. Aquí la tuberculosis, los sudores nocturnos abarcarían un poquito antes y después de la epicrisis, muy poquito. PCLB, y en PCLB y fase cicatricial tendríamos ya la caverna. Muy bien, entonces, la 10, colorido del conflicto.
Dijimos que tuvo un conflicto con su esposo, entonces fue una pelea con su esposo, sería la respuesta 10. ¿Qué tejido es el afectado? Y todas esas palabras, si las consideramos metadatos, ¿hacia dónde nos estaban indicando? Hacia la glándula. Glándula mamaria, correcto, la 11 es glándula mamaria. Y la lateralidad biológica de la mujer. Decimos que es una mujer que se activó su mama derecha, que se la podemos ver en cursiva en la cuarta, al final de la cuarta línea, mama derecha. Podemos ver que es esposo. ¿Qué lateralidad tiene la mujer? ¿Es una mujer diestra? Diestra. Muy bien. Aquí también hay en este texto, en este caso, algo interesante. ¿Habéis escuchado alguna vez una mujer que tiene la leche un poquito agria en algún momento de la lactancia? Es algo común, muy común, que ha pasado. ¿Que la leche es agria? Pues sí, solamente hay una forma posible para que la leche sea agria. Después de durante la epicrisis y PCLB, que es cuando se está. Solamente es agria cuando hay, junto con, ahí va, glándula mamaria, y hay una que está, ¿en qué fase? En PCLA, habiendo degradado ya un poquito, casi a punto de entrar en epicrisis o después, muy poquitito después casi, pero muy poquitito, porque la epicrisis tiene la función de sacar todo eso, entonces sería epicrisis casi. Cuando el bebé que lacta, uy, leche agria. ¿Cuántas veces hemos escuchado algo como, sí, de repente ha tenido un poquito de leche agria y tal, y lo hemos normalizado? Pues es simplemente esto, es así de normal, así de común, y vemos que este esquema nos permite entender también cosas que otras corrientes o otras medicinas no describían con tanta precisión, con exactamente el mismo modelo y el mismo esquema. Hay otro detalle, en la PCLA, justo al inicio de la PCLA, eso no está aquí escrito, pero lo puedes apuntar, justo al inicio de la PCLA, en los órganos del paleoencéfalo hay drástica caída de la función. ¿Han escuchado casos también de mujeres que no les baja la leche? Hoy, ahora resulta que no me baja la leche. PCLA. ¿Ven? Aquí tenemos esta diapositiva. De aquí. Ahora sí. ¿Y si en la lactancia la madre no le baja la leche? Pues aquí tenemos el esquemita. Glándula mamaria, aumento de la producción en fase activa y en solución hay una disminución. Justo al inicio de la PCLA es muy drástico y luego poco a poco se va reactivando la producción de leche. Muy bien. Siguiente caso. ¿Alguien nos ayuda? Recogimiento de la mama de los casos 6, cortando traído. Cinco. Perdón. Caso 5. Su marido tira el anillo de bodas por la ventana. Hay una palabra, Marido. marido. Todavía no lo podemos pensar. Este tiene un poquito de trampa, ¿eh? A ver si quién cae en la trampa y quién no. Paciente diestra de 43 años. ¿Qué más subrayamos? Diestra. Bien. Su esposo, él vio arrojó el anillo de bodas por la ventana hacia el jardín. Aquí lo que hay que leer no es las interpretaciones, hay que leer qué pasó. Estaba ahí. Bueno, sí, pero lo que... Este tiene un poquito de trampa y está ahí a propósito. Pero lo que pasó, o sea, si estamos viendo, a ver, si aquí te cuentan esa escena, pues ¿qué vivieron para tener eso? ¿Qué vivieron? Un conflicto, una pelea. Vivieron una pelea, no sé qué tal, ¿sabes qué? Pues eso, ¡fum! No hay que leer tanto, en algunos casos, las interpretaciones que podamos hacer, sino más bien, eso fue una escena de ¿qué? De una pelea. Eso fue una pelea. Luego está el otro significado que le podamos dar, que puede haber activado o no, pero que fue muy fuerte, porque si nos ceñimos al texto, el texto nos pone que se hayan separado luego tampoco. Lo podría haber puesto. Entonces, lo fuerte
que vivió, lo fuerte que vivieron y que vivió esta señora, colorido el conflicto, el 13 pelea con su esposa, que es la otra cara de la moneda de glándula mamaria. ¿Y qué tejido es el afectado? La glándula. Si O sea, la mujer... pelea, perdona, Sí. pelea y preocupación son... Sí, porque a nivel biológico nosotros podemos, a nivel humano, tener peleas verbales, podemos discutir, pero a nivel biológico una pelea solamente es real. Sí. ¿Y cómo terminan después de una pelea los animales normalmente? Magullados, raspados, lastimados. Entonces a nivel biológico se activa la preocupación ya, porque el fin de una pelea, no siempre es la muerte obviamente, pero terminan mal. Y si dos de tu clan se pelean, a nivel instintivo, a nivel maternal, si es una pelea fuerte y son comunes y son constantes, se pueden vivir y cuando se activa, ¿qué? Glándula mamaria, para luego poder cuidar, amamantar, proteger a estos individuos. Muy bien, entonces ya tenemos todo, ¿verdad? Hasta el 15. La La lateralidad afectada hemos dicho que es mujer diestra, marido, espera, ¿qué pecho? marido es derecho. Derecho. Muy bien. Vamos bien, seguimos bien. Sí. Bueno. Caso 6. Ese es también interesante. ¿Alguien me ayuda? Un pezón retraído. Hay aquí dos palabras clave, no una, dos. Pezón y retraído. Sí. Un pezón retraído significa un pezón así. Bueno, lo voy a poner un momento así. Y lo quito porque ahora vamos a ver esta explicación. Recogimiento de la mama de una paciente diestra. Muy bien. Corresponde a un conflicto de querer separarse de su hija. No, es la otra. ¿Verdad? Sí, 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 tácala de ahí. Que no está bien cerrado. Vale, ya. Solamente con pezón retraído, ¿en qué estamos? Un pezón metido para adentro. Si solamente hemos dicho que el conducto del pezón y la epidermis es un tejido totalmente diferente, pero la zona de control tanto del pezón cerebral como del conducto está en la corteza y está en la misma área cerebral, ahí es donde está el relé, el foco. Entonces ya nos indica que hay algo de conducto, y cuando el pezón está retraído es una fase activa con mucha masa conflictual. Mucha masa conflictual sería esto. En lugar de así, así. Con mucha más intensidad. ¿Vale? Muy bien. Seguimos un poquito. Recogimiento de la mama de una paciente diestra. Corresponde a un conflicto de querer separarse de su hija. Separarse. Bien. La cual vivía con 3 niños en su apartamento. Para la paciente aquello era demasiado. Deseaba que su hija se mudara con sus niños. Cuando la hija se fue de vacaciones, el pezón regresó a la normalidad y salió. Cuando la hija regresó a su casa, el pezón volvió a recogerse sobre sí mismo. Muy bien. Aquí tenemos un caso de una señora que vive con su hija y nietos o nietas, y vamos a ver ahora otro lado de esta moneda, que es conflicto de separación. Aquí vemos que lo que vive esta señora es que está harta, y lo que vive no sufre porque se ha separado, sino sufre porque no se están separando, que ya es necesario, que ya la paciencia en mi límite ya está sobrepasada. Y ¿se imaginan cómo vive en la naturaleza una madre que tenga una cría
ya muy grande, muy madura y que esté amamantando, y que la madre ya quiere quitarse a la cría y si vive ese conflicto de ya estoy harta de que mami, ya eres grande, ya lo estoy dialogando, narrando con palabras, pero tratemos de imaginar la escena. Entonces, al vivir eso, se activa el conducto y si el pezón se mete hacia adentro, que es en fase activa con mucha carga conflictiva, ¿alguien cree que hay algún mamífero que pueda seguir mamando así, en esas condiciones? Es bien drástico, Entonces, la biología no está aquí al servicio de la vivencia, de la situación que está experimentando a nivel vivencial y psíquico todo ese estrés. Entonces el organismo apoya. Lo que habíamos llamado una enfermedad es un apoyo, una adaptación y una ayuda a eso que está viviendo. Entonces aquí vemos que cuando está con todos los nietos, con la hija, el pezón ¡pum!, hacia adentro, retraído. Se va la hija de vacaciones, se relaja, empieza a salir un poquitito y en fase de que ya está, se ha resuelto. Tan fácil, ¿cómo se soluciona este conflicto de esta señora? Cuando se va su hija. ¿Ha tenido ella que hacer algo al respecto? No, es que en muchas soluciones hay cambios vivenciales en nuestro entorno, no hay que hacer nada en ningún... Así, de la misma forma que a veces se activan situaciones por situaciones vivenciales que dependen de otros, ¿de quién depende que se vaya la hija de vacaciones con sus nietos? De la hija. Entonces la hija se va, entra de forma natural, sin tener que hacer nada, en fase de solución, sale el pezón hacia afuera, ¿y qué más va a haber aquí? Sensibilidad, molestia... Y después regresa. Al regresar los hijos, bueno, la hija entra otra vez en fase activa, ¿y qué vuelve a ocurrir? En fase activa se lo vuelve a meter. Entonces, todo esto lo podemos entender si nos damos cuenta que el concepto clave es la gestión de la vivencia. Cómo esa vivencia, que a veces depende de mí y a veces depende de otros, me va haciendo que mi estrés psíquico se active, se desactive, se vuelva a activar porque otra vez vienen. Entonces nos damos cuenta que sí que el cerebro y órgano, y también lo que acontece fuera de mí, porque sí que el cerebro y órgano es muy yo y mis circunstancias, y lo que acontece allá afuera también es importante monitorizarlo, porque aquí vemos que cambios de otras personas hacen que también ejerzan en mí solución, conflicto, entramos en solución, entramos en conflicto. Y hay casos que se repiten los síntomas, ¿saben por qué? Porque se repiten los conflictos, las vivencias, las situaciones, las vivencias que nos estresan a nivel psíquico. Entonces aquí tenemos esta mama con el pezón retraído. Si por ejemplo vemos una foto y vemos que en una foto de una señora que tiene algo y vemos los dos pechos y un pezón así y el otro como un poquito fofito, como un poquito, no tan retraído como este, pero que es un poquito más, no está tan salidito como el otro, ahí ya hay algo de conducto. Todos estos casos, si nos damos cuenta, estamos viendo cómo lo que habíamos llamado cáncer de mama es algo muy normal, muy natural, muy de la vida cotidiana. Hay un caso que hemos visto que es por un infarto de un marido, otro por una discusión en casa. ¿Alguien nunca se ha discutido con su pareja? Que levante la mano. Hemos visto ahora este caso de no me encuentro bien con las personas que vivo en mi espacio, necesito mi espacio. Todo esto son factores de riesgo, pues si lo queremos analizar así, sí, pero es que la vida entera es un factor de riesgo de que nuestra biología se adecue constantemente a lo que estamos viviendo. Entonces,
redefinimos la enfermedad porque nos damos cuenta que es una adaptación constante. Si estoy en fase activa, mi organismo se adapta y hace unos cambios. Si la situación se soluciona, muchas veces se soluciona de forma sin que tengamos que hacer nada, en muchos casos, y de forma automática entramos en solución. Hay casos que tienen muchas recidivas porque entran en fase activa, en solución, fase activa, solución, por cambios que acontecen en el entorno y que obviamente tienen una afectación interna para mí. ¿Vamos bien? Va, entonces, ¿qué tenemos por aquí? ¿Hemos rellenado ya o no? No. Venga, colorido del conflicto. Separación con su hija y sus nietos. Tejido afectado. Conducto, galactóforo o conducto. Y esta mujer es diestra, es zurda, ¿qué es? Si es mujer diestra y tiene que ver con la hija, izquierdo. Muy bien. Caso 7, también es interesante, especial, es el propio Hammer el que lo narra. Entonces cuando estamos leyendo lo que Hammer narra en primera persona. ¿Alguien quiere hacer la voz de Hammer? Eso es demasiado. Yo. Muy bien, adelante. ¿Cómo no? ¿Y dijiste yo? Ah, pues ya, es cortito. ¿Son qué? 6 líneas. 7. Ah, no, está aquí. ¿Tú no tienes? Perdón, pensé que decías. Ah, no, este no, el 7, caso 7. Bueno, algo que jamás olvidaré es El cuando... título, vamos. Ah, sí. ¿Cuál es el título? Epidemia de mastitis en Gießen. Vamos a subrayar mastitis, simplemente nos dice inflamación del pecho. Algo que jamás olvidaré es cuando en mis tiempos de asistente se desató una supuesta epidemia de mastitis en la clínica para mujeres de Gießen. Un momentito, voy a matizar algo. Una epidemia, yo antes de estudiar todo esto pensaba que una epidemia era que los microbios llegaban como en manada, como estas plagas de langosta que se ven viajando, pues algo así pero invisibles, ¿no? Que como una nube invisible de que, ¡bum!, que llega y en realidad una epidemia simplemente es que hay muchos casos de algo. Vamos a ver aquí cómo esta epidemia o este exceso de demasiados casos de lo mismo no tiene que ver con actividad microbiana, sino que tiene que ver con vivencias y cómo se viven a nivel interno y a nivel psíquico. De hecho, 2 de cada 3 mujeres que ya habían dado a luz regresaban a la clínica con la mama inflamada. Nombramos a esta mama inflamada mastitis y realizamos unos cortes transversales en las mamas, casi dejándolas sintonizadas para una posible futura lactancia, mientras buscábamos en nuestra ignorancia posibles gérmenes hospitalarios que pudieran ser los responsables. ¿Qué creéis que estaba pasando aquí? Separación, pero hay una palabra, hay algo clave aquí. Bueno, dice que se iban a su casa y regresaban. Aquí tenéis la respuesta. La razón fue la siguiente: se separa a los lactantes de sus madres. Si pudiéramos subrayar el lienzo donde se proyecta, separaríamos, se separa, subrayaríamos. Se separa a los lactantes de sus madres. ¿Se acuerdan del caso de la cabra Meki y del caso de las vacas, las terneras con su mastitis? Entonces por ahí va la cosa. Empiezo de nuevo. Se separa a los lactantes de sus madres inmediatamente después de nacer y son llevados a las incubadoras. Que puede estar viviendo una madre con un bebé recién nacido y ¡pum! Pues sé que lo cuidan, preocupaciones, puede que sí, pero lo que más le siente es: mi bebé lo quiero abrazar, no sé qué. ¿Eso qué es? Mi bebé lo quiero abrazar, necesito tenerlo en brazos, verlo, tocarlo. Eso es separación.
Después de nacer y son llevados a las incubadoras, se separa a la madre de su hijo. A menudo extraemos la leche de la madre en un esfuerzo por mantener el higiene y prevenir el riesgo de infecciones. Todo eso se está haciendo en base a Pasteur, no en base a Bechamp. Muchas mujeres ven al lactante solo por poco tiempo y experimentan un conflicto de separación de su hijo. Cuando las madres llegan a casa, es porque les han dado el alta hace muy poquito tiempo, porque nadie se queda... Cuando le dan el hijo, lo sacan de la incubadora, todo está bien y te doy el hijo, no te quedas un par de horas ni un par de días ahí, te dan el alta y te vas. Al irte, ¿en qué fase, qué ocurre con el conflicto de separación cuando te entregan a tu hijo? Se resuelve. Si se resuelve, ¿en qué fase entramos? En PCLA. Genial, en PCLA. ¿Qué síntoma hay en PCLA? Picor, molestias, inflamación, porque se necesita regenerar el tejido. Entonces, cuando la madre llega a casa y su anhelo de tener a sus hijos en su pecho se ve realizado, entonces comienza la fase de curación con una inflamación intensa y rojiza de la mama, algo que podría haber sido curado o evitado de manera simple si se hubiera dejado al lactante con la madre más tiempo. Sin embargo, hicimos exactamente lo contrario. Para sorpresa de los ginecólogos, hoy en día raramente se presenta la mastitis desde que se les permite a los recién nacidos permanecer con sus madres en los departamentos natales, tal y como lo deseen. La nueva medicina nos da una explicación psíquica simple para una enfermedad cuya causa era desconocida en aquellos tiempos. La madre había sufrido un conflicto de separación con su hijo. Aquello a lo que habíamos visto como un problema bacteriológico de higiene resultó ser un problema psíquico y no lo descubrimos antes porque éramos incapaces de comprender las relaciones biológicas. La mastitis siempre fue la fase de curación de un conflicto de separación entre madre y hijo o con la pareja también. ¿Cómo se prende? ¿Pueden decir? Ahí está el mando. Pues, es este. Sí. Vale. Y... A dalt a l'esquerra, Sí. em sembla més. aquí. A l'altre, Vale. I després hi ha Però... diferents velocitats. a veure, Sí, sí, No, que pues és todo, que esto sin trabajar. Me posa 4, no veure... Si l'hem de baixar a 3, ¿verdad? Me va a succionar. Por allí detrás hay otro, si queréis ponerlo. Ese de hecho ya estaba puesto. Ah, está. Molt bé. Ay, se nota. Entonces, ¿qué vemos ahora? Vemos caso y caso y caso. Podemos ver como casos muy raros, muy diferentes entre sí, acaban teniendo si baixo una mica més. 3. Vamos a ver nivel 3. Entonces estamos viendo casos bastante diferentes, como con dos tejidos y la segunda ley, que es la de la curva, la tercera, que es en qué fase hay crecimiento celular. Entonces vemos que con estas poquitas herramientas, con estos poquitos elementos de análisis, un caso se entiende muy bien, tenemos muchísimos datos para darnos cuenta que entra en solución justo en un momento muy preciso, aparecen unos síntomas muy precisos a las muy poquitas horas, no 2 semanas después, porque el organismo es un todo que avanza sincrónicamente en estas dimensiones del ser. Perdón. Aquí. 8. Bueno, no hemos acabado de rematar el 7. El conflicto de separación. Nos faltó... Sí, El acabar de... tejido. Nos faltó rellenar, ¿verdad? Bien. Bien, sí. Y pasa a las crisis. Estamos empezando el traído. No, perdón, en No, mastitis el de 7, Thyssen, sí. Estamos en el 19, es separación, ¿verdad? Sí. Tejido afectado, Conducto. fase de la mastitis, fase activa o de solución. De solución. Fase de solución. Y con esto a veces tenemos que lidiar, oh sí, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues a veces se pueden decir, haz esto, o a veces en función de qué tanto conozca estas leyes la persona, porque en realidad
La fase de depuración la dirige el cerebro. Hagas, te pongas mucho, no te pongas nada o sigas con tu vida. Me acabo de dar cuenta de que yo tuve una mastitis, ¿no? Y con mi primera hija, que no tenía ni sola idea de nada, ni de bebés, ni de nada, todo había ido muy bien y al llegar a casa, yo fui en aquel momento a una casa que no estábamos solos, sino que estaba mi suegra, cuñados, aquello parecía la Rambla. Entonces tú viviste la otra moneda de separación. Supongo que va por ahí más que por el hecho, sí que es verdad que también las tenían separados, tiene 44 años, quiero decir que entonces no la tenías al lado, te la traían, mamabas y se la llevaban. O sea que pueden ser por los dos lados. Y no hice nada, sé que me dijeron ponte una esterilla caliente y tenía unas tetas que era algo impresionante. Me dicen, es que tienes mucha leche y la pobre niña no podía ni abrir la boca, no le cabía. Me sacaba un poco y mamando se resolvió sin más problema, con una pequeña molestia, me acuerdo, porque es que iba así. En este caso, en solución de conflicto, en solución de conducto, hay esa inflamación. Pero Claro. no había relacionado yo con nada de ver, claro, no Aquí también había hay pensado. otra creencia que nos podemos dar cuenta que es otra creencia. Tiene mucha leche, entonces está así de hinchado. Esta mujer tiene también ese pecho, podemos decir que tiene mucha leche, pero no estaba en la lactancia, esta mujer. Simplemente había resuelto un conflicto de Yo separación. creo que ni de médico conducta. ni nada, que no llegaron a venir. O sea que no. Por lo que cuentas parecen de las dos mamás. Sí, los dos, o sea que yo me Sí, es que- imagino. Y de suegros. Claro, Sí, los dos. sí, porque eran las dos estaban de foto. Lástima no haberme hecho una foto. Las dos estaban seguramente Sí, ya sí. en PCL, una por el Fue hijo, seguido, por- o sea, fue llegar a, por tu bebé. a casa. Si tú eres diestra, la izquierda sería por tu bebé y la derecha de todos Por esos la iguales que Que yo no quería estar allí. ya has de haber solucionado en el momento de... Caso 8. Va, este lo leo yo. Plaga de ratones. La paciente diestra era secretaria en una oficina. Un día vio correr a 4 o 5 ratones al mismo tiempo en su oficina. Salió gritando y solo con grandes dificultades pudieron hacerla volver a entrar al lugar. Sufrió DHS. A partir de ese momento la plaga de ratones no se manifestó más. Se puso veneno y algunos ratones murieron. La paciente comenzó a oír constantemente susurros, arañazos, roeduras y sonidos de patitas. ¿Se imaginan? Entonces estaba así como aumentando ¿el qué? La masa conflictual. Para ella era una tortura sin fin. Incluso vio a un descarado roedor correr a lo largo de su escritorio. Un par de semanas después sintió un nódulo en uno de sus senos. ¿Qué podemos subrayar aquí? Nódulo. ¿Qué significa nódulo? ¿En cuál nos posiciona el nódulo? Es una bolita, glándula, muy bien. Entonces subrayamos nódulo, ya sabemos por dónde va. Debido a que el conflicto seguía activo, el nódulo siguió creciendo, porque también siguió creciendo, estuvo siguiendo escuchando todo eso. El nódulo siguió creciendo a un ritmo constante. La paciente no quiso que la operaran, sino que aplicó radiación de cobalto a los nódulos. Bueno, así decidió ella, ¿no? El conflicto seguía activo, no obstante, se resolvió después. ¿Gracias al cobalto o gracias a qué? Después, al ser despedida de la empresa por su enfermedad. Entonces, cuando la despiden a ella, ¿ella sigue viviendo el conflicto? ¿Sigue escuchando ratones? ¿Tiene que hacer algo súper extraordinario? No. ¿Y qué le ocurre? Si tiene los microbios biodisponibles en su organismo, va a tener unos sudores nocturnos. En el palencéfalo no hay sensibilidad, o sea, el nódulo crece y crece y solamente si lo palpas y lo exploras lo puedes tocar, pero lo que es un poco más incómodo y difícil de sobrellevar simplemente son las sudoraciones nocturnas. Donde sí hay sensibilidad es en el conducto galactóforo, entonces se puede vivir, muchas mujeres tienen bolitas en sus
pequeña, eso es normalísimo. De hecho, no hay ninguna mujer que nunca haya vivido una historia de estas que estamos viendo. Entonces aquí nos preguntamos, hijo, pareja... ¿Eso sería la famosa mama microquística? Sí, mastopatía fibroquística, esto es una tomadura de pelo, que esto sea una enfermedad. ¿Por qué? Porque es tejido cicatricial, quiste fibrosado, en realidad ni siquiera tendría que ser quiste porque, bueno, puede estar lleno de líquido, pero si la persona también tiene retención de líquidos, que es túbulos colectores, puede estar lleno de líquido que no es pus. Estas variantes se estudian más. El programa de retención de líquidos, que hemos visto que era el del pez fuera del agua, si se activa, a veces hace algunos cambios y puede hacer cambios en tejido cicatricial y a veces aparece, si se activa este programa, de repente puede hincharse un poquito porque es como si llenáramos un globo de agua que se hincha un poquito y en realidad no es que esté ni en fase activa ni en fase de PCDA, sino que tenía la caverna en fase cicatricial y esa retención de líquidos hace que se rellene de agua. Por eso es muy importante saber todo con muchísima precisión, porque hay casos donde puede parecer que hay un crecimiento y simplemente es el programa de túbulos colectores, que hay que tenerlo muy en cuenta. O sea, la mama fibroquística sería un proceso de resolución ya... Es un proceso ya antiquísimo. Antiquísimo. Que, bueno, o más reciente, Claro, pero es un proceso y que sin ya embargo, en medicina se siguen haciendo mamografías de control porque se cree que es previo, o sea, que eso es lo previo a un cáncer. Por si se mueve. Sí, pero en realidad es... Y además estamos en la... Vale. Entonces, diagnosticar o decir que hay que revisar y es como si tuvieras una cicatriz, la cicatriz que digo de la ceja, y que tuvieras que ver y revisarte por si sangra de nuevo o por si aparece costra. ¿Puede ocurrir? Sí, si me caigo otra vez y me raspo justo ahí va a salir sangre, pero no tiene caso revisarme cuando entiendo esto, porque solamente puede salir sangre, ahí sí me lastimo ahí, y solamente puede aparecer costra. Lo que vemos de la ley es que a alguien le ha aparecido una costra antes sin que haya sangrado la herida, o alguien primero tiene la cicatriz, luego la herida sangrante. No, todo tiene ese orden en todos los tejidos. Entonces, no podemos encontrar un tejido cicatricial y pensar que está ahí desde siempre. No, está ahí porque se ha pasado todo este proceso y ya está en una fase cicatricial. ¿Qué se tiene que hacer con algo cicatricial? Hay casos que disparan el protocolo oncológico, por si acaso. A veces dicen, bueno, de forma paliativa, por si acaso, preventivamente, te puedes tomar un poquito esto, ¿no? Desconocer eso nos hace, tal vez víctimas, conocer esto nos hace que nos podemos posicionar con conocimiento de causa. Muy bien, entonces, muy buena la pregunta esa de la mastopatía. Mastos en griego es pecho, mastopatía fibroquística, y mastectomía también es extirpación del pecho. Las calcificaciones que... Las microcalcificaciones que están, se suelen ver muchas muy pequeñitas, es el conducto. Cuando el conducto se entra en solución y se obstruye, el liquidito que haya se va como secando, se va depositando y queda va quedando en algunas partes un poquitito, puntititos de líquido, de que puede ser un poquito de... Siempre ha sido de conducto. Siempre de conducto y está así como esparcido y se ven como estrellitas, por decirlo de alguna. Por eso le llaman micro, porque son pequeñas y son muchas. Y viene por solución de conducto y ya es también fase cicatricial. Y otra vez en medicina es una alerta de que hay cáncer. Sí. Entonces no creo, sí. Por eso el vídeo que hemos puesto de este señor, de Peter Ghosh,
Gottsched, que comenta que tanto revisar, encuentras cosas que están muy bien y que no necesitas hacer nada, pero hay muchos casos de estos que tienen cosas cicatriciales y que les disparan el protocolo. ¿Y los controles estos de cada año? Ya hablaremos. Muy bien, entonces nos faltaba algo. Fase de las masías. Estamos en 19, ¿no? 22. Ah, sí. Vale, sí, es cierto, plaga de ratones. Colorido del conflicto, preocupación en el nido. Aquí no estábamos ni ante un hijo, ni una pareja, ni una madre. Entonces, este caso podríamos, imagino que los primeros casos que tuvo así Hammer, tuvo que hacer entender que este caso no era en relación a una persona, era en relación a mi nido. Si mi nido no está bien, estoy preocupada también porque hay como un peligro en mi nido que pueda afectar a los demás. Entonces ese tipo de estrés también dispara, activa glándula mamaria, porque si hay un peligro por ahí, significa que mis crías se pueden lastimar. Entonces hasta que en el entorno, en mi nido, no estén las cosas bien, yo activo glándula mamaria, por lo que pueda pasar y porque hay una situación de preocupación en el nido. Ven aquí. Nido. Muy bien, entonces, la mujer, ¿qué era? Diestra. La mujer es diestra, la 24, ¿qué es? Lateralidad afectada, izquierda, porque el nido se aterriza la vivencia en el lado izquierdo para una mujer diestra, y tejido afectado, glándula, porque hemos visto que era un nódulo. ¿Cómo vamos con los casos? Se van atendiendo, vamos viendo la gran variedad de situaciones que pueden activar. Muy bien. Caso 9, ya es un poquito más complejo y un poquito más largo. ¿Alguien se atreve a leerlo entero o lo leemos a medias? Media uno y media otro. Venga, empiezo yo. Una hija con fracaso escolar en el bachillerato. ¿Subrayamos algo? Hija. Muy bien. La hija de 18 años de una paciente diestra, Muy de bien. Hay 45. Una pregunta. Ya tenemos claro cualquier cosa que ocurra con la hija de esta mujer, aquel pecho de izquierda, diestra. de 45 años, quería y debía hacer el bachillerato. Sin embargo, como muchos de esta generación, no se sentía muy motivada. Los conmovedores padres intentaron de todo durante 4 años. Incluso querían hipotecar su pequeña casa para que la muchacha pudiera realizar el bachillerato en un internado. Un momentito. Si se dan cuenta, a veces las obsesiones y los excesos, hipotecar una casa, y tampoco dice si tienen muchas casas, ¿no? Pero hipotecar una casa para pagar un bachillerato a una niña que le fundiza, ¿es una buena inversión? ¿No? Bueno. Pero su señorita hija les explicó: si me mandan a un internado, me iré de casa. Ole, ¿verdad? ¿Es común esto o es algo alejado de...? Bueno, según cómo. Pasó lo que la madre siempre había temido. Medio año antes de terminar el bachillerato, las notas fueron desastrosas. Nota nula en matemáticas. Ese fue el DHS, la preocupación por la muchacha, pero al mismo tiempo también el miedo y el pánico de que al fallar las notas decidiera irse de casa. Conflicto de separación. Muy bien. Tenemos dos palabras Sí. que las podemos Preocupación. redondear, en este caso ya ni subrayar, porque ya tenemos aquí todo. La respuesta. Preocupación. Muy bien. Preocupación y es separación. y separación. Preocupación en qué va a pensar la madre, seguramente. Tiene que estudiar, porque si no estudia, y lo tiene, qué va a hacer con su vida. Entonces todo ese psiquismo hace que el contenido del conflicto se exaspere. Y lo de, bueno, me voy a ir de casa, no sé qué, separación, ¿no? Vamos a ver cómo sigue. ¿Alguien más? O bueno, este pedacito más nos acompañas. Sí. Gracias.
Hasta junio creció un nódulo de 4 centímetros en la mama Como he dicho, izquierda, perfecto, izquierda. en el cuadrante superior externo de la axila hacia abajo. Este solo podía ser... Este no solo pregunta, espérate. aquí es carcinoma Sí, claro. o adenocarcinoma. Si es un nódulo, a Sí, ver, es un ¿dónde nódulo, está? es Sí, un sí. adeno. O entonces podemos poner, podría ser adenoide, que es lo mismo que decir, podría ser de glándula. Y es lo que les decía que era reiterativo, pero se puede decir adenocarcinoma de glándula mamaria, te estás diciendo 2 veces glándula. Una cuando dices adeno, otra cuando dices glándula. ¿Sí? Vale. Es decir, un conflicto de preocupación de madre e hijo en el tejido de las glándulas mamarias. Al mismo tiempo, y de forma silenciosa y desapercibida, comenzó a desarrollarse un proceso ulceroso de los conductos. Muy bien. De forma silenciosa, porque siempre la fase activa no hay dolor, no hay sensibilidad, es como cuando estamos en el sol las 10-12 horas en la playa, nos divertimos, corremos y hay un estrés producto del sol y es un estrés silencioso. Pero que en fase de solución ya en casa, cuando ya ha cesado ese estrés, ¡pum!, se hincha, se inflama y tenemos el síntoma ya en fase de solución. No todos, pero un gran grupo de tejidos del neoencéfalo, del mesodermo nuevo y del ectodermo, el síntoma viene en fase de curación. El tejido muscular también lo sabemos. Yo puedo ir y hacer 10-12 horas de bicicleta y romper un montón de fibras musculares. En el momento no me duele, en ese momento nada, en absoluto. Al día siguiente tengo unas agujetas tremendas. Entonces hay síntomas que vienen en fase de solución. Entonces, la fase activa, hay muchas fases activas silenciosas. El conducto es una de ellas. Si es muy fuerte, si hay mucho contenido, vemos que el pezón se retrae. Si no, se puede hacer un poquitito para atrás o se puede ver un poco frágil o más como flácido en comparación con el otro. Entonces tenemos la CL, que es la conflictólisis, la solución. A principios de junio tuvo lugar la gran resolución del conflicto. La muchacha logró el bachillerato a duras penas, nota mínima probatoria en matemáticas, pero al menos lo logró. Instantáneamente, el nódulo adenoideo de 4 centímetros del cáncer de la glándula, muy bien, cáncer de glándula mamaria, 28, glándula mamaria. se volvió tuberculoso y la paciente presentó sudores nocturnos tan intensos que debía cambiarse 5 veces la ropa de dormir por las noches. ¿Se imaginan cambiarse 5 veces el pijama la misma noche? ¿Es sudar un poquito o es sudar...? Pero eso es porque entras en parasimpaticotomía. Porque entras en fase de solución y la tuberculosis, toda... Es un proceso que hay mucho sudor fuerte. Simultáneamente, el programa de los conductos galactóforos causó una intensa inflamación en la fase de... ¿En qué fase da síntoma? La crisis. Sí, fase de solución, PCL o fase curativa, regenerativa, todo eso es válido. ¿Y qué pasó? ¿Esta señora le fue bien? El cooperativo esposo sacó la leche valientemente de la mama, como en el caso de la cabra negra. El sacado y vaciado, el drenado, será pues muy necesario e inconducto. Acuérdense de eso. ¿Había una pregunta? Sí. ¿Se puede sudar varias noches seguidas o solo una vez? No, se pueden ser varias noches y depende de la intensidad que haya tenido y depende también si hay recaídas, porque si hay recaídas, cada vez que entras en solución, entras en PCLA y en epicrisis, y si a mitad vuelve a ocurrir otra vez una situación que te descoloca, vuelves a entrar en fase activa, sigues en fase activa el tiempo que estés
y en función de lo que ocurra o de cómo tú vayas sintiendo esa situación, puedes entrar en solución y otra vez tener sudores. Entonces, una persona que puede en 2 meses tener sudores un día 4, por ejemplo, ponemos este mes, a ver, ¿en qué mes estamos? Una persona que el mes de junio tiene una fuerte sudoración y de repente he dicho el 4, luego de repente el 14 o el 15 es porque ha tenido, no todo, estoy hablando así, por decirlo, ¿no? Pero hay otros programas también de cerebelo que también hacen sudoración. No vayamos ahora a creer que todas las sudoraciones son de glándula, ahora solamente estamos viendo glándula, conducto. Muchas cosas que digo aquí solo son aplicadas a glándula y conducto, porque también el curso dura 8 horas y tenemos que quemar rápido etapas y no podemos explicar todo jamás. Solamente estamos explicando lo básico para hacer diagnóstico diferencial de seno, no para que nos salgamos de aquí siendo terapeutas o asesores en salud, sino para darnos cuenta que las herramientas que necesitamos son así, pero llevadas a cabo con cierta información se enriquece mucho el conocer y el acompañar un caso teniendo esta información. Sin tenerla es como dar palos de ciego, que a veces acepta y a veces no. Y con esto, esos palos son un poco más acertados, bastante más acertados. Muy bien, ¿se acuerdan entonces en qué tejido hay que drenar? En conducto. Bien. Caso 10. Voluntario, voluntaria. Padres peleando. Muy bien. ¿Aquí hay alguna palabra que subrayarían? Padres. ¿Solamente? Vale, entonces, así a bote pronto. Padres peleando. ¿Qué creen que sería solo con el título? Glándula, ¿no? Y si son padres, ¿en qué lado va a estar? Padres es padre y madre, ¿no? Entonces, no. El padre, si la mujer es diestra, el padre del lado derecho y el izquierdo, la madre. Muy bien. Una paciente diestra de 30 años. Cada 3 o 4 semanas los padres de la mujer se pelean. Ella aún vive con ellos. La paciente permanece sentada y temblando, incapaz de hacer algo, como muerta, dice ella. Muy bien, hay que subrayar, ya lo hemos subrayado un poquito. Padres, si pelean, se puede subrayar. Sí. Se sentía en su casa como una extraña. La joven mujer no tenía peleas con sus padres, de hecho, los amaba entrañablemente. Es por esta razón que la pelea de los padres le supone un doble conflicto. Pues me habéis dado cuenta de que también aquí hemos podido leer que quedaba como muy sobrecargada, que no. Eso es una manifestación que se da cuando hay una constelación. Una constelación es cuando en uno de estos órganos del cerebro, que hemos dicho que está el tronco, el cerebelo, la sustancia blanca y la corteza, cuando hay un conjunto de conflictos, se produce una manifestación psíquica especial. Entonces, esto que dice que se sentía temblando, incapaz de hacer algo, como muerta, como muy desubicada, es producto de tener una constelación. No vamos a entrar ahora aquí en detalle, pero si tiene un foco del lado izquierdo y otro del lado derecho, a nivel cerebral, tampoco hemos hablado ahora de cómo la correlación entre cerebro y órgano, no lo vamos a tocar para no abrir demasiadas cosas, pero simplemente es importante saber que cuando hay casos que tienen varios conflictos a la vez, su psiquismo es más alterado, más exagerado, porque hay más masa conflictual y la persona está con una suma de conflictos. Eso que hemos llamado y hemos puesto una diapositiva que era una constelación. Entonces aquí hay constelación del cerebelo y seguramente viendo el caso con más detalle, viendo más órganos, veríamos que hay otras cosas.
Colorido del conflicto de HS. Padres que pelean. Sí, tal cual. ¿Cuál sería? Preocupación por papá y mamá. Pelea también es válido. Porque aquí también dice: la joven mujer no tenía peleas con sus padres, de hecho los amaba entrañablemente. Entonces ella no estaba peleando con ellos y simplemente ellos peleaban entre sí. Tejido afectado. Glándula mamaria. Lateralidad. Habíamos dicho que las dos, izquierda y derecha. Lateralidad afectada. La izquierda y la derecha. Caso 11. ¿Quién nos ayuda? ¿Algún voluntario o voluntaria que todavía no...? Bien. Discusión ni mudanza. Está bien. A ver, esto no lo quiero hacer. Una mujer diestra, es que no veo muy bien aquí. Si me lo pones allí lo veo bien. Ah, es que ahí no... No se puede, no se puede Si poner. no, a ver, había otra voluntad. O a ver... Es que es la luz esta que no lo veo bien. Vale, no te preocupes entonces. Había otra voluntaria. No te importa si entonces... si lo- No me importa. Bien. A ver, caso 11, discusión y mudanza. Una mujer diestra lucha durante muchos años con ¿Qué? ¿Hay algo por ahí? diestra. Diestra. Vamos a leerlo despacitito, por favor. Para... Lucha durante muchos años con su esposo por la soberanía de la familia. ¿Con quién? Con su esposo. Una mujer diestra lucha durante muchos años con su esposo. Por la soberanía de la familia. Tras lo cual, finalmente con ira y sin hijos se muda al apartamento. Luego, esta mujer sufre un conflicto de pelea con el padre de sus hijos. ¿Qué podemos subrayar? Ay, sí, Pelea, padre de sus hijos, que es marido, Sí. o ya no. Bueno, y antes sin hijos, ¿no? ¿Cómo? Que se dejan los hijos. ¿Eh? Antes estás de hijos y después debe ser otro marido o... A ver. Finalmente, con ira y sin hijos, se muda del apartamento. O sea, se va ella sola y deja a los hijos con el papá de los hijos. Entonces, podemos poner, subrayar aquí en principio, antes de la A, ven que hay una A mayúscula, antes de la A subrayamos pelea, padre de sus hijos, que es como si subrayáramos marido o exmarido. ¿Y qué más? Bueno, también sobre un conflicto de pelea con el padre de sus hijos. A. ¿Y qué más? Y preocupación por sus hijos B al mismo tiempo. Y finalmente un completo colapso emocional. Finalmente sufre un completo colapso emocional. Muy bien, un momento entonces. Tenemos una mujer que siente preocupación por sus hijos. Al ser diestra, ¿dónde creen que aterrizaría esa preocupación por sus hijos? ¿Izquierdo? ¿Qué tejido? Muy bien. ¿Y la pelea con el papá de sus hijos? Sería la derecha. ¿Y qué tejido? ¿Qué tejido? Glándula. Entonces vemos que antes era un caso doble, que los protagonistas eran papá y mamá, y ahora estamos viendo que pareja y hijos también es un caso doble, uno en cada lado, pero con personajes diferentes. Seguimos, por favor. Por lo general, este colapso es tan dramático y severo que la paciente termina cayendo en manos de la psiquiatría. ¿Saben por qué? Porque hay una constelación. Cuando hay dos focos en un órgano cerebral, hay constelaciones que son más especiales unas que otras. Entonces, seguimos. El marido percibe este hecho como una victoria y para la mujer representa algo terrible, ya que al ser declarada como loca no tendrá posibilidad de recuperar a sus hijos en el futuro. Y no solo eso, sino que en algún momento un oncólogo descubrirá los nódulos tumorales que será otra terrible noticia. Tejido afectado. Podemos subrayar nódulos también. O sea, aquí no hemos
Todavía no ha habido ninguna manifestación de conducto, no sabemos si puede que lo haya activado, no tenemos ni idea. Si viéramos la tomografía, si viéramos un foco de Hammer en la corteza, en el área del conducto, diríamos, oh mira, tiene activo. ¿Cuándo soluciona? Pues a lo mejor si... Estoy hablando muy hipotéticamente, porque en este caso no habla de esto, pero una madre separada de sus hijos puede estar, la preocupación seguramente será, lo debe duchar todos los días, le debe dar, ¿qué le debe dar de cenar? ¿Ya se imaginan ese discurso? Y ese rum psíquico. Muy bien, entonces tejido afectado, hasta el momento solo ha habido constancia en glándula mamaria, lateralidades afectadas, la A, mujer diestra, el padre de los hijos, derecha, y B, que sería la preocupación por los hijos, izquierda. Entonces, viendo un caso así, sabiendo dónde hay más masa, si del lado izquierdo o del lado derecho, podemos darnos cuenta cuál de las dos situaciones le apura más. Y se me ha pasado, pero el caso 10, ¿se acuerdan de la chica de los padres? Esta es la imagen, la foto en el libro de Hammer, y podemos ver que hay casos que no se ve nada desde afuera. Que el pecho se ve, hay otros casos que sí se puede ver un poquito visualmente, pero aquí visualmente se ven los pechos, lo voy a leer. En esta mujer se podría decir que sus redondas, es el caso anterior, solamente que se me pasó poner la diapositiva, el caso de la mujer que se discutían sus padres. En esta mujer se podría decir que sus redondas mamas se ven en general estéticamente bien. No es posible imaginar al ver esta toma el cómo ocurrió este embellecimiento y su sujeción a fluctuaciones. Las mamas se ven así de llenas porque las cavernas están llenas de secreción tuberculosa. ¿En qué fase? Muy bien. Cavernas punteadas en rojo, todos estos puntitos están marcados por un marcador de estos. En el corte horizontal de un tag a través de las mamas y el tórax. Estas cavernas están llenas de líquido tuberculoso en la fase PCLA. La PCLB ya están vacías. Entonces podemos ver que la mama izquierda tiene aquí algo y aquí otra también, grandecita, así punteada. En la izquierda tiene 2, en la derecha tiene 1. Derecha era papá, izquierda era mamá. Muy bien. Caso 12. Perdón, antes de entrar al caso 12, vamos a ver ahora, hemos visto 11 casos. Estos 11 casos eran conducto, glándula, conducto, glándula. Ahora vamos a añadir, si ahora estamos jugando con 2 elementos, ahora vamos a añadir un par de elementos más, un par de programas, y cada uno de estos programas hay que recordar que también tienen unos síntomas, o no, en unas fases, y necesitamos también encajar, saber si son del cerebro antiguo o del cerebro nuevo. No se preocupen, lo vamos a ir viendo de forma conjunta, es solo un pequeño repasito o una breve introducción y analizando casos en base a qué hay en fase activa, qué hay en PCLA, qué hay en epicrisis, qué hay en PCLB. La dermis es una capa que está un poquito por debajo de la epidermis. Y la dermis, si está controlada por el cerebelo, ¿se acuerdan cuál de estos dos está controlado por el cerebelo? Glándula. La glándula mamaria está controlada por el cerebelo y es mesodermo antiguo. Los órganos controlados por el cerebelo son de mesodermo antiguo y en fase de solución hay fuertes sudoraciones nocturnas. Entonces en la dermis
que el conflicto, la situación conflictiva es sentir que una parte de mi cuerpo no está suficientemente bien a nivel de lo más básico. Es como un paso antes de una desvalorización. La desvalorización es más moderna, es de Mesodermo Nuevo, y este tipo de sentimiento de que algo no está bien tiene que ver más con